Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy. Damos gracias al Señor porque hoy es 3 de agosto y básicamente pues el mes ha arrancado bastante ligero, ¿verdad? Y es algo muy hermoso nosotros poder entender que en medio de los tiempos que estamos viviendo son tiempos bastante acelerados, pero que Dios nos ha permitido abrir los ojos a un nuevo día, en nosotros poder llegar a hacer las cosas que hemos querido hacer. Dios te bendiga, Benji, ¿verdad? Qué buenos días. Estamos compartiendo la palabra en esta sección que hemos llamado el devocional, porque todos reconocemos que hay un hambre de la palabra, nuestro espíritu, nuestro anhelo, nuestro nuevo hombre, ¿verdad? En Cristo. Nosotros anhelas muy necesariamente la palabra de Dios. Y es que cuando nosotros estamos entendiendo el mensaje de la palabra, reconocemos que hay unos vacíos que solamente pueden ser llenados y ocupados por medio del Espíritu Santo. Fíjate que en esta mañana, en medio de un tiempo de muchos adelantos tecnológicos y donde la ciencia ha avanzado bastante, tenemos como señal que es parte. Dios te bendiga, hermana Mirelsi Cortés. Buenos días. Estamos comenzando este espacio devocional y en esta mañana queremos invitarles a que nos conectemos en una oración para presentar estos minutos que vamos a estar compartiendo la escritura de la palabra y deleitándonos en ella, porque Dios es fiel. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana te adoramos y te damos las gracias porque tú has sido bueno, Señor, porque a ti te ha placido darnos la vida. Padre, en esta mañana yo sé que tú sigues buscando intercesores. Padre, tú sigues buscando gente que tenga el corazón que tú buscas. Oh Padre amado, porque tú eres poderoso para transformar los corazones. Reconocemos, Padre, que en un tiempo nuestro corazón tal vez se había llenado de muchas otras cosas que nos habían puesto a caminar según la corriente de este siglo, según la corriente de este mundo. Pero Padre, reconocemos que tu presencia y tu amor nos alcanzó, Señor amado, y nos ha permitido entender que nuestro corazón de piedra tenía que ser cambiado en un corazón de carne. Un corazón, Padre, que fuera dirigido por tu Espíritu Santo. Padre, en esta mañana yo te presento cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos acompaña en este devocional, porque tú nos has entregado una palabra, Padre amado, muy temprano en la mañana, la cual queremos compartir con las vidas que, Padre, puedan pasar en el en vivo o tal vez en la repetición, Padre, de esta transmisión. Padre, es nuestro anhelo grande que tú, mi Dios, tu cuerpo sea agrandado, que tú como cabeza seas quien dirija nuestras vidas, oh Padre, y que nosotros como parte del cuerpo de Cristo podamos entender nuestra entera dependencia de ti, que si tenemos conexión con el cielo, la conexión hacia los lados, hacia nuestros hermanos va a fluir mejor. Espíritu Santo, atamos al hombre fuerte, reprendemos todo espíritu de error que pueda tratar de afectar las conexiones divinas, Padre, que tú has hecho. Padre, porque hay un propósito en este tiempo que la iglesia tiene que entender. Es el tiempo de predicar tu palabra, es el tiempo de llevar el mensaje. Padre, tú nos has traído en medio de una generación de adelantos donde la ciencia avanzaría, donde la tecnología iría a unos niveles completamente acelerados. En esta mañana entregamos este espacio y queremos entregar la palabra que tú nos has dado. Espíritu Santo, ayúdanos a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Dios te bendiga, hermana Nilsa Juarbe. Dios bendiga a tu esposo, tu amado Iván Juarbe también. Oramos, gloria al Señor. Qué bueno, siempre conectados por medio del Espíritu Santo. En esta mañana la palabra que vamos a meditar en ella se encuentra en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1 y en el verso 2 en adelante. Gloria al Señor. Queremos compartir una escritura. Dios te bendiga, hermana Carmen Rita. Buenos días. Estamos compartiendo la palabra en esta mañana en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, en el verso 2 en adelante. Y vemos en medio del contexto de esta historia, tenemos una oración que era necesaria, una oración
por alguien que tenía el corazón destrozado, por alguien que estaba muy herida, por alguien que se sentía muy triste. Y yo no sé si en esta mañana hay alguien que me escucha por ahí que no se siente muy bien y que de alguna manera necesita saber que su oración es importante, que su oración es escuchada. Y en esta hora quiero compartir la escritura que lee en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versos 2 en adelante. Dice: y tenía 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y año tras año el varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Y los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová, estaban allí. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba porciones a Penina, su mujer, y a todos los hijos e hijas de ella. Pero a Ana le daba una doble porción, pues él amaba a Ana, y no obstante, Jehová había cerrado su matriz, y su rival la provocaba amargamente para irritarla, porque Jehová había cerrado su matriz. Así sucedía año tras año. Cuando subía a la casa de Jehová, la otra provocaba de este modo, y ella lloraba y no comía. Gloria a Dios. El Señor añada bendición a su santa palabra. Y en esta mañana, esta escritura es poderosa. Dice la palabra que ella penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Dios te bendiga, hermano Eric Soto y familia, hermana Cuca Santiago, hermana Mirelsi. Dios les bendiga grandemente en esta mañana. Estamos compartiendo la escritura de Primera de Samuel, capítulo 1, versos 2 en adelante, y hemos leído la escritura que había una situación en torno al pueblo de Dios, en torno a la nación de Israel. Recordemos que en este primer libro de Samuel estamos viendo lo que estaba aconteciendo en el tiempo del libro de Jueces. Y es que en el libro de Jueces dice la escritura que había algo que se llama anarquía, un desorden. Una anarquía es algo donde todo el mundo opina de manera diferente y hace lo que quiere hacer. No hay un bien común, y es parte de una manifestación que se ve en este tiempo posmoderno, porque reconocemos que muchas personas están oyendo las voces, pero las que más sobresalen es que como se aman a sí mismos tanto, dice la escritura que parte de las señales de los postreros tiempos serían que habrían hombres amadores de sí mismos, y es parte de lo que estamos viendo en nuestro tiempo. Pero qué palabra te quiero traer en esta mañana, es que el mensaje es poderoso, porque Dios sigue buscando corazones como el de Ana. Y fíjate que Ana era la mujer que Dios iba a utilizar para traer un nuevo sacerdocio a la nación de Israel, un sacerdocio renovado, un sacerdocio que respetaría las directrices de Dios, porque recordamos que en el tiempo del Antiguo Testamento había que todo el tiempo tenía que haber un sacrificio sobre el altar. Reconocemos que habían unas reglas morales, unas reglas que se habían estipulado para que el pueblo mantuviera cielos abiertos, y es que de la única manera que hay conexión con Dios es cuando presentamos ese sacrificio. Y en este caso, ¿verdad?, en un tiempo posmoderno como el que vivimos, hoy tú y yo somos ese templo. Somos aquellos que han entregado el timón de sus vidas a Dios y que reconocen que nos presentamos, como decía el apóstol Pablo, como sacrificio vivo delante de Dios. Pero fíjate que en la historia que acabamos de leer tenemos unas situaciones que se están dando a nivel de la nación de Israel. La nación de Israel tenía unas leyes que eran morales, unas leyes que Dios había dado, pero habían unas instrucciones que era necesario seguirlas. Y dice la escritura que Dios estaba buscando un corazón que fuera como el de Ana. Y a pesar de que Ana estaba sufriendo, a pesar de que Ana estaba viviendo momentos de reto, dice la escritura que en ese mismo capítulo 1, que los hijos de Elí, Ofni y Finés estaban haciendo un sacerdocio degradado. Y es que ante un sacerdocio degradado se necesitan Anas que se atrevan a orar de la manera más profunda y más efectiva. Se
se atrevan a llorar delante de Dios, no solamente porque necesitan un hijo, sino porque saben la necesidad que tiene el pueblo de Dios de un sacerdocio correcto. Y era lo que estaba pidiendo en el momento que Ana se le cierra la matriz. Dice la Escritura que ella iba cada año con su esposo a ofrecer el sacrificio al lugar que se había estipulado, que era el tabernáculo. Y reconocemos por la palabra que en ese tiempo, cada año, ella iba con su mejor intención acompañando a su esposo, pero su esposo tenía una segunda esposa, porque en el pueblo de Israel se habían estipulado dejar descendencia, y reconocemos que en ese tiempo había una ley que le permitía a él, si no tenía hijos en la esposa, poder tener hijos en alguien. Y entonces es ahí donde llega la situación difícil para esta mujer Ana, porque la persona que estaba con su esposo sí había podido tener hijos, y a pesar de que ambas iban al sacrificio. Dios te bendiga, buenos días. Buenos días, estamos compartiendo la palabra de Primera de Samuel, capítulo 1 y versos 2 en adelante. Estamos hablando de la historia de Ana. Reconocemos que en medio de un sacerdocio degradado, en medio de un tiempo de anarquía, que era lo que pasaba en este primer libro de Samuel, vemos que es continuidad, ¿verdad?, de lo que ocurría en Jueces, porque en los Jueces era una manera de gobernar al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios tenía esos jueces designados para tomar decisiones, para hacer cumplir la Escritura, para que la palabra pudiera llevarse en el orden correcto. Pero aún así, ese sistema de los jueces tampoco pudo funcionar dentro del pueblo de Dios. Y es que en el medio de cada situación que el pueblo de Dios ha vivido, Dios ha buscado un sistema para que el pueblo se mantenga conectado con el cielo. Pero fíjate que aún en el tiempo de los jueces y de los profetas no había una conexión completamente buena. Había una situación de un sacerdocio degradado, pero se necesitaba que una mujer como Ana fuera despojada de toda tal vez su orgullo como persona, sus cosas que eran importantes para ella, para que ella pudiera orar de la manera que ella oró. Y dice la Escritura que cuando Ana pide ese hijo a Dios, lo pidió de forma tal que Elí creyó que ella estaba ebria, que ella estaba borracha. Y dice la Escritura que a ella se le llama la atención por estar ebria o borracha. Y es ahí donde ella le explica que ella tenía amargura de alma, tenía una tristeza en su corazón, y el discernimiento para ese sacerdote, Elí, era uno nulo, completamente no había discernimiento, no había sacerdocio, no había nada que buscar dentro del pueblo de Dios. Y yo quiero decirte en esta mañana que tal vez es muy posible que no te des cuenta que los tiempos que vivió el pueblo de Israel en este cuadro de la Escritura son los mismos que estamos viviendo en este tiempo, porque es un tiempo de una anarquía, donde cada persona hace lo que mejor le parece o lo que más placer le da, porque reconocemos que hay una filosofía que se mueve en este tiempo posmoderno, ese hedonismo, es que si te da placer hazlo, no importa lo que estés haciendo, si te da placer hazlo, que la vida es corta, que se acaba pronto, que tienes que hacer esto. Y es que eso es la mentalidad de alguien que no ha nacido de nuevo. Pero ¿qué hace la iglesia del Señor? Insertada en medio de un tiempo parecido al tiempo de los jueces, al tiempo de Samuel, donde era necesario que hubiera una Ana que fuera molestada por Penina para que pidiera de la forma correcta. Esta mujer Ana, ella iba año tras año al mismo lugar a ofrecer sacrificio, pero no es hasta que esta mujer Penina tal vez le habla de una manera un poco grosera y la hace sentir muy mal, y ella le hace a Dios un pacto. Ella quiere que si Dios le da ese hijo, ella se lo
quiere entregar. Se lo quiere entregar porque iba a ser el próximo sacerdote, el sacerdote correcto que necesitaría Israel. Y es ahí donde sentimos la carga de esta palabra. Es que esta palabra nos hace sentir que es necesario, que tal vez estés pasando momentos de prueba, momentos de dificultad, y tal vez estás siendo despojada igual que Ana, tal vez de tu propio orgullo, tal vez estás teniendo que tolerar las insinuaciones de Penina o las cosas de ofensa, y yo quiero decirte que es necesario que tú corras la milla extra, que tú vayas delante de Dios y llores delante de Él en ese altar y le presentes a Dios tu carga. Puede que el sacerdocio degradado de algunos, porque hoy somos reyes y sacerdotes, dice la Escritura que puede que hayan sacerdotes que no estén vistiendo sus ropas dignamente, porque reconocemos que el nuevo nacimiento en Cristo nos hace reyes y sacerdotes. ¿Sabes por qué eres un sacerdote? Porque el sacerdote unificaba al pueblo con Dios. El sacerdote presentaba el sacrificio. Tenía que ser de la tribu de Aarón, de los levitas, para que pudieran presentarse delante de Dios en ese tabernáculo. Pero reconocemos que igual que en ese tiempo había una degradación por parte del sacerdocio. Los hijos de Elí no estaban haciendo lo correcto delante de Dios. Dios tiene que usar el clamor de una mujer que estaba sufriendo por no tener hijos. Y es que la palabra nos trae unos cuadros hermosos, y en esta palabra podemos ver que se necesita de una intercesión para que ella pudiera recibir respuesta a su oración. Ella tuvo que entender que ella no podía pedir de manera egoísta, que ella necesitaría pedirle a Dios ese hijo, y ella pudo sentir que ella tenía que entregarle ese hijo a Dios, porque ese hijo que nacería sería la nueva esperanza para el pueblo de Israel, porque tendrían un nuevo sacerdocio, un sacerdote de alguien que estaría escuchando directamente la voz de Dios. Pero ¿qué pasa en un tiempo posmoderno como el que vivimos? Es que las personas andan cada quien por su lado, cada quien por sus propios intereses, y no hacen la oración de manera correcta. Decía el apóstol Pablo: no pides y no recibes porque pedís mal. ¿Por qué pedimos mal? Porque pedimos muchas veces de manera nuestras cosas personales, y Dios te ha puesto para que tú seas un ayudador. En medio de este tiempo tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti, y tú te conviertes en alguien que trabaja para el reino que no es de este mundo. Reconocemos que en medio de un tiempo postrero hay demasiados distractores, demasiadas voces por ahí, pero reconocemos que la oración de Ana es la oración que Dios te está llevando a hacerla de manera correcta, aunque seas tildada de que estás ebria, aunque puedan decir que estás pidiendo de una forma extraña. Yo quiero decirte que Ana tuvo que resistir los comentarios de Penina, y es posible que tú tengas también la oposición de las Peninas a tu alrededor, porque tal vez está habiendo un nivel de ataque que no quiere que se materialice el nacimiento del nuevo sacerdote que necesitaba Israel, que era Samuel. Por eso dice la Escritura que Dios estaba viendo lo que estaba aconteciendo dentro del pueblo de Dios, y era que el sacerdocio de los hijos de Elí era un sacerdocio que estaba degradado, moralmente desvirtuado, y era necesario que una mujer con mucho dolor, con mucha tristeza, pidiera a Dios por un sacerdocio renovado. Y fue a través del vientre de esta mujer, Ana, que ella logra concebir y logra cumplir lo que había prometido, porque año tras año ella iba con su mismo problema. Año tras año ella pedía de manera incorrecta, pero ese año, el año que salió Penina a molestarla, el año que el enemigo trató de hacerte la contra, el año que el enemigo te ha rodeado para que no puedas manifestar el sacerdocio nuevo de alguien que tiene que manifestarse, que era Samuel, dice la Escritura que Dios le contesta la oración a Ana y le permite a ella presentar el sacrificio, y ella
queda embarazada. Y es ahí donde el Señor nos trae la revelación de su palabra, porque es que se necesita alguien que ore no de manera egoísta, alguien que ore a favor de la obra de Dios, alguien que ore para que la manifestación del Señor se dé muy pronto, pero que cada uno de nosotros tome su cruz, que cada uno de nosotros tome lo que tiene que hacer. Te han sido dados dones y talentos para que hagas la labor evangelística, para que utilices lo que Dios ha depositado en ti, iglesia amada del Señor, y puedas manifestar el nacimiento de un sacerdocio nuevo, de un sacerdocio que escucha la voz de Dios para profetizar lo que se necesita en la tierra. Esta tierra muy pronto pasará por juicio. Vienen 21 juicios sobre la tierra y están todos descritos en el libro de Revelación o Apocalipsis, pero la gente no puede ver la realidad. La gente no sabe que este tiempo de gracia está por acabarse. Reconocemos que ante los cuadros que vivimos tenemos situaciones que nos anuncian que Cristo está muy pronto a las puertas, pero ¿qué hacemos con gente que conocemos que no conocen la palabra? ¿Qué hacemos con familiares que están rebeldes, que siguen creyendo que engañan a Dios? ¿Qué hacemos con personas que no quieren caminar de acuerdo a lo que Dios está diciendo? Tenemos que seguir orando, tenemos que seguir yendo al altar, tenemos que entregar ese hijo, eso que estamos pidiendo delante de Dios, para que sea Dios quien transforme. Reconocemos que la oración de Ana fue una que no fue egoísta. Ella no quería tener ese hijo para mostrárselo a Penina, ella quería tener ese hijo para dejárselo allí al sacerdote Elí, que fuera entrenado para traer otra vez la comunión del pueblo con Dios. Y es que necesitamos visualizar que la iglesia del Señor no está en esta tierra para tener el templo grande y no hacer nada. El pueblo de Dios está llamado a predicar la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Estamos llamados a manifestar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero ¿qué hace la iglesia del Señor en este tiempo? Está distraída. La iglesia del Señor tiene nombre de que es novia, y a pesar de que el novio le ha dicho que regresa por ella, está distraída y no quiere pensar que tiene que estar vestida completamente preparándose para ese encuentro. Reconocemos que no somos perfectos, reconocemos que estamos en un cuerpo de carne que todos los días nos hace pecar, nos hace fallar, pero reconocemos nuestra entera dependencia. Este es el tiempo de gracia, este es el tiempo de nosotros, igual que esta mujer Ana hizo la oración correcta. Ella se olvidó de sus propias cosas porque ella sabía que había un degradamiento en medio del sacerdocio de los hijos de Elí, pero Dios la puso a pedirlo de manera correcta, a comprometerse de manera correcta, y eso es lo que Dios busca de un intercesor en este tiempo. Dios te bendiga, hermano Gilberto Valentín. Estamos compartiendo la escritura de Primera de Samuel, capítulo 1 y versos 2 en adelante, y estamos diciendo que en medio de un mover como el que estaban viviendo los israelitas en medio de ese libro de Primera y Segunda de Samuel, reconocemos que es una continuidad de los jueces, donde había una anarquía, donde cada quien hacía lo que bien le parecía, pero el sacerdocio estaba siendo degradado, burlado. Y en este tiempo, igual que en el tiempo de la palabra del Antiguo Testamento, también el sacerdocio está siendo burlado y degradado por gente que tiene nombre de ser iglesia, pero no manifiestan la santidad que Dios demanda. Por eso es que la palabra demanda de la oración de Ana, de más personas que se atrevan a llorar delante de Dios y comprometerse. Fíjate que Ana venía cada año con su esposo y venía con Penina. Fíjate que todos tenemos un aguijón que de alguna manera nos hace la contra, pero fíjate que aún ese aguijón que molestaba a Ana fue aquello que impulsó a Ana a hacer la oración como nunca la había hecho. Ella estaba dándose
dándose cuenta de que había un fallo dentro del sacerdocio de los hijos de Elí, y en ese momento ella pidió de manera correcta. Ella pidió a alguien que sería la nueva generación, alguien que estaría dispuesto a escuchar la voz de Dios y a manifestar lo que Dios estaba pidiéndole. Y es que en este tiempo Dios quiere también más Anas que estén dispuestas a interceder, Anas que estén dispuestas a pedir a favor del regreso de Cristo, porque Cristo no ha llegado porque nosotros mismos nos hemos descuidado. Es que Dios quiere que más almas sean salvas. Dios quiere que más vidas encuentren su lugar en Cristo, porque tú, aunque luces como alguien común y corriente, no eres alguien común y corriente, eres iglesia. Estás llamado a manifestar lo que Dios ha puesto en ti, y ese fue el caso de Ana. Ana estaba siendo desmotivada, molestada por una mujer llamada Penina, pero aún así, el día que ella dispuso su corazón a ver realmente por lo que ella tenía que orar, ella se dio cuenta que ella tendría que hacer un compromiso, que se necesitaba algo más que tener un hijo. Ella tenía que entregar la solución para que el pueblo de Dios pudiera escuchar de nuevo la voz de Dios. Y es que por eso vino el nacimiento de Samuel, porque Samuel era aquella voz profética que escucharía de nuevo la voz de Dios. ¿Y qué pasa? Dios te bendiga, hermana Dalita Torres. Estamos compartiendo la escritura de Primera de Samuel en el capítulo 1 y versos 2 en adelante. Estamos diciendo que dice: y tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana y la de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y año tras año aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová, estaban allí, estaban en Silo, que era el lugar donde se había puesto el tabernáculo. Y cuando llegaba el día de que Elcana ofrecía sacrificios, daba porciones a Penina su mujer y a todos los hijos e hijas de ella. Pero a Ana le daba una doble porción, pues él amaba a Ana. No obstante, dice que Jehová había cerrado su matriz. Y es posible que tal vez tú estés viviendo un momento difícil. Es posible que tal vez tu matriz no se ha abierto. Es posible que estás viviendo las molestias de Penina, pero yo quiero decirte que toda esa situación adversa que estás viviendo es lo que te va a llevar en aceleramiento a orar de la manera correcta, porque Dios sigue buscando intercesores que clamen no por su problema, intercesores que clamen en favor del regreso de Cristo, que más vidas vengan al cuerpo de Cristo y que más personas reconozcan que el que tiene que venir va a venir. Es que está dando tiempo que la iglesia se dé cuenta que estamos a ley de que el Señor nos venga a buscar, pero es necesario que tú entiendas que las peninas van a estar, que las situaciones de vacío van a estar, pero Dios te ha dado la oportunidad de que aunque vayas año tras año, como hacía Ana, a orar todo el tiempo allí con su familia, ella sabía que había algo que estorbaba, ella sabía que había algo que no estaba bien, y es ahí cuando ella decide hacer una oración de la manera correcta con el corazón, y fue tildada de ebria, fue tildada de loca, porque ella oraba con sentimiento. Pero dice la escritura que Dios le contestó la oración a Ana, porque la oración de Ana era la respuesta para el pueblo de Dios. La oración de Ana estaba manifestando un sacerdocio nuevo, un sacerdocio que estaba dispuesto a responderle a Dios: heme aquí, envíame a mí, porque eso es lo que Dios busca, una generación que clame, que interceda, que entienda que el regreso de Cristo está muy cerca a las puertas, pero Él no ha venido por causa de que está dando tiempo a que la iglesia
despierte, haga su labor, porque es necesario que prediquemos la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Igual que en el pasado, en el Antiguo Testamento, cada quien hacía lo que bien le parecía. En este tiempo posmoderno tenemos el mismo fenómeno, pero necesitamos más intercesores, gente que se ponga en el fil, gente que se atreva a orar con llanto, con lágrimas y pedirle a Dios que Dios traiga el poder, que Dios traiga ese nuevo sacerdocio que es el que es renovado, aquel sacerdocio que pone su oído en el cielo para manifestar en la tierra lo que tiene que manifestar, porque en medio de un tiempo posmoderno hay muchas voces, las voces de la apostasía, gente que tiene nombre de que viven, pero están muertos, porque realmente cuando tú vives para Él, tú te das cuenta que el orden de prioridades cambia. Es que te das cuenta que tienes que orar para que el Señor traiga otra vez esa voz que tiene que hablar lo que tiene que hablar. Y en esta mañana, la carga que sentimos con esa palabra es que los hijos de Elí, Ofni y Fines habían degradado el sacerdocio, igual que en este tiempo hay mucha gente que no le ha dado la importancia a su lugar en Cristo. Su lugar en Cristo le ha hecho rey y sacerdote. Sin embargo, no han hecho lo que tienen que hacer. Y en este tiempo, nosotros queremos recordarte que el Señor está muy cerca a las puertas y que Él te ha entregado la actitud de que seas un hijo de Dios con denuedo, que pueda predicar la palabra a tiempo y afuera de tiempo. En esta mañana nosotros nos congregamos en la iglesia MAM de Isabela, antiguo Paradise, centro de baile que en mucho tiempo fue, pero en este tiempo oramos por las vidas que en algún momento fueron allí a bailar, que vuelvan de regreso esta vez a ser salvos, porque somos Betel, casa de Dios y puerta del cielo, y la Escritura se ha cumplido. Y en este tiempo sabemos que iglesia somos tú y yo. Iglesias son corazones que son sensibles a la voz de su palabra. Tal vez en el momento que Ana iba cada año amargada por las molestias que le hacía Penina, ella se decidió no solamente a recibir el favor de Dios, sino a entregar lo que más ella quería, era ese hijo. Y dice la Escritura que cuando tú no recibes la respuesta correcta es porque pedimos mal, pero cuando nosotros pedimos de la forma correcta, puede que se levante hasta el sacerdote en tu contra y tal vez te tilde de que estás ebrio, pero déjame decirte que cuando estás lleno del Espíritu Santo, tú vas a manifestar, tú vas a embarazarte de esa palabra, tú vas a traer a la vida a ese Samuel que era necesario para que escuchara la voz de Dios y trajera el orden correcto para que se manifestara el reinado. El sacerdocio introduce el reinado, porque cuando ellos estuvieron mediante jueces, ellos estuvieron ahí, eso no funcionó. Pero fíjate que aún los sacerdotes tampoco pudieron traer el reinado, porque esos sacerdotes se degradaron, y fue la necesidad de que el Señor llamara a Samuel. Samuel iba a ser ese nuevo sacerdocio que iba a manifestar ese rey que un día vendría a traer la salvación al mundo, Jesús de Nazaret. Por eso en el Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que vendría en el Nuevo. Por eso en esta mañana nuestro anhelo más grande es que tú puedas entender que en un tiempo posmoderno tú necesitas de Cristo. La religión no sirve de nada. La religión simplemente es parte de la cultura que puede identificar cualquier territorio, pero nosotros sabemos que más que religión es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento en Cristo hace que puedas entender que tú eres portador de su presencia, que tú tienes al Espíritu Santo y que la palabra de Dios en ti es tu fuente, es tu alimento, es necesario para que tu fe aumente. Y en este tiempo nosotros te predicamos el arrepentimiento por medio de esta palabra. Esta palabra nos señala a Ana como intercesora, a Ana para traer lo que traería el resultado al pueblo de Dios, era conectarse. El sacerdocio
sacerdocio santo que le sirve a Dios se mantiene conectado con el cielo, porque no hablamos lo que queremos, hablamos lo que el Espíritu Santo pone en nuestra vida. Por eso en esta mañana, si hay cosas que no te han funcionado, tal vez estés orando mal, pero si tú oras en favor de que la obra de Dios aumente, en favor de que todo lo torcido se enderece, créeme, Dios te bendiga. Saludos a mi prima Daisy Rivera. Dios bendiga cada vida. David Muñiz. Dios bendiga cada vida que se va comunicando con nosotros en esta mañana. Es nuestro anhelo que tú entiendas que Cristo está muy cerca a las puertas y que de la única manera que hacemos la oración de Ana es que hayan esos momentos de dificultad como los provocó Penina, para ella poder entregar la oración correcta, entregar lo que más amas. Es parte de algo que Dios te va a bendecir. Cuando tú entregas tu propia vida y cierras ciclos, cuando tú cierras puertas, tú puedes manifestar lo que manifestó Ana con el nuevo nacimiento del sacerdote del sacerdote Samuel, debo decir. Por eso es que en esta mañana, Dios bendiga, estamos aquí conversando la palabra de Primera de Samuel, capítulo 1 y versos 12 en adelante. Estamos diciendo que en ese tiempo que se estaba hablando de la ley, era un tiempo de mucha dificultad en Israel, era continuidad del tiempo de los jueces, donde había una anarquía, donde los jueces no habían podido enderezar al pueblo, pero dice la Escritura que Dios levanta el sacerdocio que se había degradado en los hijos de Elí, y Dios estaba levantando en Samuel a una nueva generación. Por eso en esta mañana el mensaje para nosotros es que nos volvamos a Dios en oración y que aprendamos a pedir no de manera egoísta, sino en favor de la obra de Dios, para que Cristo pueda manifestarse. Por eso en esta mañana, ante los cuadros proféticos que estamos viviendo, nosotros queremos decirte que eres iglesia cuando aceptas la voluntad de Dios sobre tu vida. En esta mañana te hemos entregado la palabra y te prometemos que vamos a incluirte dentro del listado de personas que oramos todos los días para que Dios haga algo contigo. Esta noche la fiesta sigue en la iglesia MAM de Isabela y el antiguo Paradise. Te hacemos la invitación, nuestro pastor Gabito Rodríguez estará allí, haremos fiesta a nuestro Dios. En este día, Dios te bendiga, buen provecho y oramos. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana te damos las gracias, te damos la gloria y la honra a ti, Padre, porque es necesario, Padre amado, que tú cambies, Señor, nuestro estilo de orar. Oh Padre, ayúdanos a entregarlo todo, a ser intercesores a favor, no de manera egoísta, sino en favor de tu obra. Espíritu Santo, para que tú puedas hacer lo que tienes que hacer. Ayúdanos a entender que para este tiempo hemos sido plantados y que tu cuerpo tiene que ser agrandado. Oh Padre, gracias. Gracias por cada corazón, Padre. Glorifícate en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga y adelante en el Señor.